Vale, vamos al lío. A primera vista, la historia del cristianismo parece bastante clara, ¿no? 4 evangelios, una sola historia. Pero, ¿y si en realidad hay mucho más bajo la superficie? Pensemos en relatos perdidos, evangelios secretos, versiones de la historia que lo ponen todo patas arriba. Y para empezar, una idea que es una auténtica bomba. ¿Y si el traidor por excelencia de la historia resulta que en realidad fue el héroe? Ojo, que esta pregunta no es de una peli de Hollywood, no. Sale de un texto antiquísimo, súper misterioso, que le da la vuelta por completo a la historia que siempre nos han contado. Y aquí está la frase que lo lía todo. El hombre que me viste será sacrificado por ti. En vez de sonar a traición, esto suena casi a una petición, como si Jesús le pidiera a Judas que le ayudara a sacrificar su cuerpo físico, el hombre que le vistes. La implicación es brutal. La traición sería un acto de obediencia para liberar el espíritu de Jesús. Entonces, ¿de dónde sale esta versión tan radicalmente distinta de la historia? Vamos a tirar del hilo para ver el origen de este misterio y por qué, de repente, Judas pasa a ser el discípulo más leal de todos. Pues esta cita tan polémica viene de aquí, de este texto antiguo. Son los restos de un evangelio que estuvo perdido casi 1700 años, hasta que en 2006 la National Geographic Society lo encontró y lo publicó. Un documento que era poco más que una leyenda, mencionado de pasada en los escritos de los primeros teólogos cristianos. Pero claro, el Evangelio de Judas no es un caso aislado, forma parte de todo un conjunto de textos fascinantes que por una razón u otra no han entrado en la Biblia. Para entenderlo bien, tenemos que abrir un poco el plano. Venga, vamos a ver qué es esto de los evangelios apócrifos, por qué existen, por qué se quedaron fuera del canon oficial. Esto es fundamental para entender todo el contexto. La propia palabra ya nos da una pista importante. Apócrifo viene del griego y significa oculto. Ojo, no significa falso, como se suele usar hoy, sino más bien que eran textos con enseñanzas secretas, reservadas para un pequeño círculo de iniciados. Y ahora fijaos bien en esta cronología, porque aquí está una de las claves de todo el asunto. Hay una diferencia de tiempo que es fundamental. Los evangelios que están en la Biblia se escribieron unas pocas décadas después de la muerte de Jesús. El de Judas, en cambio, apareció más de 100 años después. Para un historiador, esa distancia temporal lo cambia todo. Así que la conclusión de los expertos es esta. El papiro es auténtico, es un documento real y muy antiguo, del siglo II, pero no lo ven como un relato histórico de lo que pasó en el siglo I. Es más bien un reflejo de lo que creía un grupo concreto de cristianos mucho tiempo después de que ocurrieran los hechos. Y ese grupo eran los gnósticos. Para entender por qué demonios iban a escribir una historia así de rara, hay que entender su forma de ver el mundo, que chocaba frontalmente con la del cristianismo que acabó por imponerse. El gnosticismo fue uno de los grandes competidores del cristianismo en sus inicios. La palabra clave aquí es gnosis, que significa conocimiento. Para ellos, la salvación no llegaba a través de la fe, sino a través de un conocimiento secreto, una revelación interior. Su visión del mundo era totalmente dualista. Creían que el Dios que creó el mundo material no era el Dios verdadero, el supremo, sino un ser inferior, casi un chapucero. Por lo tanto, este mundo, el mundo físico y nuestro propio cuerpo eran una cárcel, una prisión para la chispa divina que según ellos todos tenemos dentro. Y el objetivo de la vida era, básicamente, escapar. Y con esto, el círculo se cierra perfectamente. Si el cuerpo es una cárcel, la muerte de Jesús ya no es una tragedia, sino una liberación. Con esa lógica, Judas no puede ser un traidor. Es el único discípulo que de verdad entendió la misión de Jesús y le hizo el favor de ayudarle a cumplirla, a liberar su espíritu de la jaula de carne y hueso. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Con tantas historias y evangelios diferentes circulando por ahí, ¿cómo se decidió qué textos entraban en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento y cuáles se quedaban fuera? Es que solo hay que ver el contraste. Las dos versiones son agua y aceite, imposibles de reconciliar. En los evangelios oficiales, el diablo entra en Judas. En el de Judas es Jesús quien se lo pide. Un acto de traición que lleva a la condena frente a un acto de liberación que lleva a la iluminación. Era imposible que las dos versiones convivieran en la misma fe. La Iglesia de aquella época estableció unos filtros muy claros. Primero, el origen apostólico. El texto tenía una conexión real con los apóstoles o su círculo. Segundo, el uso generalizado. Lo leían y aceptaban la mayoría de las comunidades cristianas o solo un grupito. Y tercero, la ortodoxia. Su mensaje encajaba con el núcleo de la fe que compartían todos. Pues textos como el de Judas sencillamente no pasaban el corte. Y es importante recalcar que esta decisión no se tomó siglos después, como dicen algunas teorías de la conspiración. Ya en el año 180, un teólogo muy importante, Ireneo de León, defendía a capa y espada que los evangelios auténticos eran 4 y solo 4.
Decía que eran como los 4 pilares que sostenían la Iglesia. Pero que estos textos se quedaran fuera del canon no significa que desaparecieran sin más, para nada. Su influencia ha seguido viva a lo largo de los siglos, a veces de las formas más inesperadas. El ejemplo más claro hoy en día es su impacto en la cultura popular. Novelas como El Código da Vinci se nutren directamente de las ideas de otros evangelios gnósticos, como el de Felipe o el de María Magdalena, para tejer sus tramas de misterio. Pero es que ahora viene lo más sorprendente, lo que deja a mucha gente con la boca abierta. Un montón de tradiciones cristianas, de las de toda la vida, que damos por sentado que están en la Biblia, pues no están. Los nombres de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, los de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y el buey y la mula en el portal de Belén. Nada de eso sale en los evangelios canónicos. Todo viene de estos relatos apócrifos, que aunque no se consideraron oficiales, calaron tan hondo en la cultura popular que se quedaron para siempre. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El Evangelio de Judas nos enseña que la historia no es una línea recta y ordenada, es más bien un mosaico, lleno de ideas, de textos y de comunidades que compiten entre sí. Nos obliga a plantearnos, si estas historias no oficiales han sido capaces de moldear nuestra cultura de esta manera, ¿qué otras historias ocultas quedarán por ahí, esperando a que alguien las redescubra? Porque parece que la historia siempre se guarda algún secreto en la manga.